Y seguimos con la charla con Santiago y nos metemos en el maravilloso y apasionante mundo de lo que es el teatro. Y de ahí cómo arranca el asunto de los personajes, de los diálogos, lo que decíamos, el común denominador del que lee es que supuestamente el leer diálogos es aburrido y no es tan sencillo encontrar el hilo conductor, la historia, el guión, etcétera, salvo el que tiene el gusto por el teatro. Sí, bueno, en realidad yo creo que el texto teatral, a diferencia, bueno, no es que yo creo, voy a decir algo obvio, ¿verdad? Pero el texto teatral, a diferencia de otros géneros literarios, no está terminado en el texto. Requiere ese complemento que es de llevarlo a escena y mientras eso no se haga, no está terminado. Ahí está. Porque realmente el toque final lo da el director, la directora cuando lo llevan a escena. Y que los personajes cobran vida de esa historia. Exactamente, el trabajo de los actores, de las actrices al encarnar esos personajes no es un mero trabajo, ¿cómo te voy a decir? Aprender de memoria un texto. Claro, no es una mera reproducción de algo que está escrito. Hay que sentir un poco. No, y es completar el trabajo del escritor. Correcto. Con su aporte, poniéndole su cara, sus gestos, todo su talento, ¿verdad? O sea, por eso cuando yo empecé a escribir teatro, porque me gustaba, obviamente siempre tuvo la intención de llevarlo a escena. Ahora, si bien yo soy un espectador, un aficionado al teatro que va a ver las obras que puede acá desde hace mucho tiempo, como te decía, nunca me sentí capacitado para dirigir. Eso no es lo mío. Y son cosas distintas. Son cosas distintas totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno... ¿Cómo fue llevar esa primera obra a escena? Yo tenía, antes de tener esa posibilidad y de conocer gente que pudiera hacerlo, yo había terminado 3 comedias. Entonces, como tenía esa experiencia de publicaciones de autor de los 2 libros de cuentos, decidí reunirlas en un libro, pagar la impresión y repartir entre gente que a lo mejor podría estar interesada en hacer. Y bueno, así surgió la posibilidad de hacer la primera, que era una sátira del Poder Judicial. Porque bueno, yo siendo estudiante de Derecho trabajé 6 años en el Poder Judicial, era un mundo que conocía bien de adentro. Y es un teatro en sí mismo. El que conoce, sí, el que no conoce, de hecho, es mundial, no importa de qué país estemos hablando. Sí, bueno, esa obra se llamaban Lo de Astrea y como género hablábamos que era una comedia triste, ¿verdad? Porque estaba establecido como una comedia, pero realmente era para llorar, o es para llorar. Rozando el drama. Sí, y bueno, para esa obra... A diferencia de las 2 últimas, no tuvimos apoyo de ningún fondo público. Y ese es otro tema, paréntesis, ¿verdad? Sí, no. El asunto de llevar a la práctica todo el dinero siempre es... Y es muy difícil, sobre todo si vamos a hablar de nuestro medio y del teatro, es sumamente complicado. Hay un compromiso y un esfuerzo inmenso que hacen los artistas. No solamente actrices, actores, iluminadores, maquilladores, directores, todo. Y realmente hay una pasión y un compromiso que son muy grandes y que van mucho más allá de la paga, que realmente en la mayoría de los casos es escasa, las condiciones de trabajo son precarias, pero es la realidad y lamentablemente, de momento al menos, no hay otra manera casi nunca de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad, con Monse, mi novia, nos pusimos las pilas. Encima, el problema que tiene la mayoría de mis obras es que son muchos personajes. Yo no tengo en cuenta eso a la hora de escribir. Ya digo, después va a ser el problema del productor. Sí. El problema es que yo produje las 3 primeras, entonces fue mi problema. Ahí está el tema del productor también. Sí, entonces, bueno... La verdad que fue un trabajo muy lindo, conocimos gente, conocimos el ambiente, pagamos derecho a piso, realmente trabajamos con artistas extraordinarios, con un grupo humano muy bueno y al final las funciones tuvieron una muy buena respuesta del público, tuvimos bastante gente
pero igual no ganamos un peso. Y se empata. Se Y empata o sí, se pierde casi. Así mismo. Después, eso fue en 2018, un año después hicimos la segunda, que ya estaba también en ese libro. Ahí sí tuvimos algo de apoyo de fondos municipales. Importante. Y eran menos personajes, entonces ahí, digamos, hubo maneras más decorosas de retribuir el trabajo de los artistas y el nuestro también, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, este año, después de todos los vaivenes de la pandemia, ¿sí? Porque bueno, esta era una obra, la tercera, la última de ese libro, estaba prevista para el año pasado. Y bueno, finalmente con todo lo de la pandemia pasó para abril de este año, fue otra vez el peor momento, se empezó a cerrar todo, pasamos para julio y finalmente pudimos hacer ahora 8 funciones en julio, la obra se llama Misión Cumplida. Es también una comedia sobre el golpe del 89. Nos fue muy bien a pesar de las limitaciones de público y todo eso, y es también una obra que cada función nos costaba muy cara y por eso no pudimos continuar, pero bueno, hay una idea de hacerla en streaming ahora en diciembre, así que estén atentos, vamos a... Eso, y sí, el streaming hoy es algo que se vive y se ve ya como una posibilidad después de todo lo que ha pasado. Sí, igual nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo así desde el comienzo y parecía una buena opción en un momento dado en que no había vacunas, estábamos contra el reloj para llegar al estreno, se enfermaba uno de los actores, una de las actrices y teníamos que suspender los ensayos, o sea, había un nerviosismo y un miedo comprensibles. Era muy difícil, había mucha angustia, mucho estrés. Psicosis social aparte. Sí, totalmente. Y del público también aparte de ellos, por supuesto. Pero aguantamos con Nelson Arce, el director, hasta el final para poder hacerlo presencial cuando pudiéramos, porque entendemos que el audiovisual es otra cosa. Ahora, no pudiendo seguir con las funciones por el costo y porque por el tema no hay mucha gente que quiera poner plata, empresas privadas no, porque son prestadoras de servicios del gobierno, lo que sea. Como no tenemos la posibilidad de continuar, entonces bueno, por lo menos para la gente que no vio, está bien ponerlo ahí en streaming. Hay una filmación muy buena de Dani González que hizo la última función a 4 cámaras. Entonces me parece que es algo que vale la pena, pero primero queríamos hacerlo en sala, obviamente. Y el actor aparte necesita al público cerca. Totalmente, totalmente. Y yo creo que esos aplausos del final, esa retribución, es para el artista algo muy, muy especial. Sobre todo en un medio donde el reconocimiento, el hecho de sentir tu trabajo como que es valorado, no hay demasiadas oportunidades. Y al contrario, en una sociedad como la nuestra parecería ser todo lo contrario. Sí, y que como decimos siempre, la visión del éxito directamente proporcional al dinero no existe. Esto es, el aplauso es la medida, el termómetro de lo que tuviste haciendo arriba de escena y que haya gustado o no. Sí, indudablemente. Yo creo que si fuera por plata, ninguno de los que hacemos esto estaríamos en esto. Es difícil. Tendríamos que ser todos futbolistas y de elite. Vamos a hablar en el próximo bloque de lo que se viene de acá a fin de año y seguramente de lo que se va a venir el próximo año, que por ahí sea un poco más normalizado todo el tema de lo que ha sido esta pandemia, va a volver a tener un ida y vuelta más eficaz. Ojalá, ojalá que sí. Nos vamos a la pausa y seguimos con Santiago.